Bueno, estamos escuchando aquí algunos sonidos del Corán, un poco como para quienes no han tenido la oportunidad de escuchar este modo de recitar cantado, lo que es el libro sagrado del mundo islámico, el Corán. Creo que para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Asia Occidental, en países musulmanes, que hemos estado en varias ceremonias donde se lee el Corán, realmente es sobrecogedor, y era lo primero que quería que escucharan, versos del Corán que son de algún modo cantados y que son, bueno, a capela, una voz masculina que los lee, los recita melodiosamente y generalmente en espacios en los que se produce mucho eco, por lo que es realmente una experiencia, como les dije, sobrecogedora. Vamos a poner un minutico más y comenzamos entonces con el espacio. Bueno, comenzamos entonces esta conversación del día de hoy sobre el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Comenzamos este espacio con algunos versos del Corán recitados del modo tradicional, porque es muy interesante, es un modo quizás muy hermoso de irnos acercando a esta cultura que la geopolítica del imperialismo mundial nos ha enseñado a relacionar con violencia, con extremismo, con terrorismo, y que ha sembrado en nosotros y nosotras la islamofobia de un modo tan arraigado que se ha expresado incluso de modos tan violentos que la Organización de las Naciones Unidas pues se vio combinada a declarar en el año 2022 este día, el día de hoy, como el Día de la Lucha contra la Islamofobia. Para eso hemos invitado a conversar con nosotros y nosotras al compañero Orlando Villalobos, quien escribió un artículo que ustedes pueden leer en nuestra página web hueleazufre.com en torno a la islamofobia. Estamos aquí también con la presencia de la jefa de redacción de Huele a Azufre, Berusca, por aquí para que nos saludes, y también el compañero jefe de redacción de Nuestra América en Palabras. Adelante, Veru. Hola, un saludo, María Fernanda, profesor, Orlando, Elki, y a todos los escuchas que hoy nos acompañan en nuestro espacio. Sí, estamos un poco contrariados por el servicio eléctrico en mi zona, pero me gustaría empezar, María Fernanda, si te parece, con un extracto que tomé de Naciones Unidas, de las notas que tiene Naciones Unidas con respecto a la islamofobia. Y hablaba sobre qué es la islamofobia.
La islamofobia es el miedo, los prejuicios y el odio hacia los musulmanes que conducen a la provocación, la hostilidad y la intolerancia mediante amenazas, acoso, abuso, incitación, intimidación de musulmanes y no musulmanes, tanto en el mundo en línea como fuera de ella, motivada por la hostilidad institucional, ideológica, política y religiosa que trasciende al racismo estructural y cultural. La islamofobia se dirige contra los símbolos y rasgos distintivos de la condición de ser musulmán. Vamos a comenzar aquí a conversar con el profesor Orlando después de esta introducción que nos hizo Verusca, recordando a alguien que nos dice quién se conectó con nosotros y nosotras, y es que precisamente para el mundo musulmán estamos ahora en Ramadán. Adelante, profesor Orlando. Buenas noches y agradecido con ustedes, Huele Azufre, por esta oportunidad de conversar y reflexionar juntos sobre este tema. Efectivamente, apenas en 2022 la ONU decidió designar el 15 de marzo como Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. En esa oportunidad, el presidente de la ONU, Guterres, que todavía está, él dijo: como nos recuerda el Corán, las naciones y las tribus fueron creadas para conocerse unas a otras. La diversidad es una riqueza, no una amenaza. Y es un punto muy relevante esta referencia que hace Guterres sobre el tema del reconocimiento del otro, de la diversidad, de la importancia que tiene la diversidad. De tal modo, pues, que esto nos lleva a establecer la importancia que tiene el estudio o asomarnos a este tema de la islamofobia para tratar de encontrar explicaciones y, como una consecuencia directa de estas explicaciones, intentar producir cambios en el comportamiento de las culturas o en el comportamiento humano. Decía Verusca en su introducción que la islamofobia está animada por una serie de rasgos, de comportamientos, como por ejemplo el prejuicio, el racismo y ese comportamiento hostil en contra de lo que se considera diferente. Todo eso alimentado por la ignorancia, alimentado por el prejuicio político. Entonces aquí estamos frente a un punto relevante para introducir en nuestra conversación. Estamos frente al racismo, ¿verdad? La discriminación declarada del otro, y estamos frente a un prejuicio. Si se trata de un prejuicio, es algo que está construido socialmente. Por lo tanto, por muy problemático que este sea, por muy racista o por muy negativo y perjudicial, es algo que estamos frente al reto de desmontar ese prejuicio. El prejuicio contra la cultura del mundo musulmán se naturaliza en una clasificación dicotómica. Es por tanto una falacia. ¿Por qué es una dicotomía? Porque es una clasificación entre nosotros y ellos, nosotros los buenos y ellos los malos. Nosotros los occidentales y los otros, árabes y musulmanes, son vistos como extraños, hostiles y peligrosos. En consecuencia, en lugar de tender puntos de unión, puntos de encuentro y de convivencia, en lugar de tender puentes, lo que se busca en Occidente, desde la lectura o desde el relato de Occidente, es discriminar al mundo musulmán. Estamos frente a un prejuicio y a una lectura interesadamente dicotómica. Por lo tanto, es una falacia. Obsérvese que a través de las falacias se busca presentar como válida una lectura, una visión del mundo
que no se sostiene, o que, dicho de otro modo, se sostiene única y exclusivamente en los prejuicios. Hay muchas falacias que son utilizadas comúnmente a través del discurso político, o a través de lo social y de lo cultural. Están las dicotomías y los eufemismos, para no ir tan lejos. El eufemismo es, como sabemos, una distorsión de la realidad. Entonces, efectivamente, fíjense, se está usando este prejuicio para negar y discriminar todo lo que parezca o pertenezca al mundo musulmán. Se parte de una creencia de que, como se presenta esta dicotomía entre nosotros y ellos, entonces se presenta al Islam como un bloque, al mundo musulmán como un bloque monolítico, estático, nosotros los buenos, ellos los terroristas. Se parte de la creencia de que el Islam es radicalmente distinto de otras religiones y de otras culturas, y por esa vía así podemos seguir explorando y encontrando estos razonamientos falaces que se hacen en contra del Islam, que nos está presentando una visión del mundo maniquea, que es contraria a la posibilidad de buscar entender a los otros y tratar de encontrar explicaciones, pero también aprender del otro. De allí la importancia, insisto, de estudiar este tema, porque estamos en un mundo muy complejo, difícil, cambiante, y hoy día la convivencia es una de las claves para poder construir paz, pero también, como se insiste tanto razonablemente en Huele a Azufre, para poder construir una contrahegemonía política, social y cultural. Se requiere, en este mundo que está cambiando tan aceleradamente, se requiere más interpretación y que no haya estos prejuicios, porque estamos en un mundo en el cual los cambios son muy notorios en la geopolítica, en la geoeconomía, y resulta importante para poder responder a las políticas de los colonizadores o de los imperialistas europeos y de Estados Unidos actuales. Para poder responderles es importante entender este mundo. Nos queda pendiente qué podemos hacer para ir cambiando esta lectura islamofóbica, para poder vencer estos prejuicios y para mirar el horizonte de manera distinta. ¿Cómo podemos generar una anti-islamofobia, una contracultura, una contrahegemonía a los prejuicios y a esa lectura política interesada imperialista? Para complementar lo que nos señalaba Orlando, que como les dije pueden verlo en el artículo que se encuentra en nuestra página web, yo quisiera también recomendar la lectura de dos artículos que escribimos ya hace un par de años. Uno de ellos está en Telesur, en la página web de telesur.net, que se llama El Imperio de las Fobias, y el otro se encuentra en varias páginas, pero entre ellas razonesdecuba.cu, que es la autocracia de un imperio en decadencia. Esto porque la islamofobia es parte del mismo discurso imperialista que promueve la rusofobia, la sinofobia y todas las fobias y todos los miedos que necesita para sostener su poder, más aún en momentos de crisis económica, militar y en general geopolítica de su poder. Esta discriminación que promueve los Estados Unidos, particularmente como centro del imperio capitalista, pero digamos el mundo anglosajón, se basa en la idea del destino manifiesto de una supremacía blanca occidental que se erige como modelo de la humanidad y que se siente elegida por Dios. Es decir, el discurso islamofóbico dista mucho de ser, por ejemplo, un discurso ateo, es más bien un discurso que viene sustentado por la idea del destino manifiesto del mundo blanco anglosajón estadounidense y la idea de ser el pueblo elegido por Dios del mundo sionista, es decir, de los sionistas, porque realmente ellos no son propiamente una cultura, como ya lo aclaró suficientemente el propio Joe Biden. No hay que ser israelí, no hay que ser judío para ser sionista. Él
se asume sionista, y muchos son los sionistas que no son judíos, así como también hay una parte de los judíos, quizás minoritaria, pero existe, que no son sionistas. Entonces, es muy importante que siempre tengamos en mente que esta idea que se nos trata de sembrar, o que se nos ha logrado incluso sembrar, sobre todo a través de la industria mundial del entretenimiento y también de la propaganda política que se hace a través de las corporaciones mediáticas, siembra en nosotros y nosotras la islamofobia, la rusofobia y la xenofobia, porque esas son herramientas para justificar su injerencia imperialista, particularmente en este caso en los países del Asia Occidental o del llamado Medio Oriente. Recordemos que el occidente global, el norte global, comenzó una ola de agresiones, de invasiones para robar los recursos del Asia Occidental, del llamado Medio Oriente, en la década de los 90, y continuó avanzando en su plan a partir del 2001. Pero también recordemos que el sionismo, ya desde el año 48, 47, comenzó también esta invasión sobre el territorio palestino, y también ellos han venido utilizando la islamofobia, aun cuando el término no hubiera sido todavía reconocido, como parte del discurso que sustenta su supuesto supremacismo, la idea de ser un pueblo elegido por Dios, que por tanto está autorizado por Dios mismo para asesinar niños y niñas y mujeres embarazadas preferentemente, que es lo que estamos viendo cuando hoy, justamente en pleno Ramadán, continuamos viendo el genocidio más brutal que hemos visto en la historia de la humanidad, que es el que hoy se ejecuta en Palestina. Ese discurso islamofóbico que nos vive diciendo que el mundo musulmán es un mundo atrasado, que es un mundo de violencia, que es un mundo de guerras tribales, esa islamofobia es la que está también sustentando al sionismo en su discurso para legitimar el más brutal genocidio que hemos visto. Así que vamos a hacer aquí un pequeño intermedio musical, a colocar una canción que ya muchos hemos escuchado porque se ha convertido en un himno en los últimos tiempos de quienes defendemos la causa palestina, y continuamos escuchando al profesor Orlando. Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har rullat jorden. Och vi har rullat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna.
Efectivamente, aquí estamos frente a una narrativa, en este caso aplicada en contra del mundo musulmán, de la cultura musulmana, pero que es sin duda aplicable a otros, a otros momentos, a otras situaciones como la que describe María Fernanda, que ocurre contra el pueblo palestino, e incluso también el caso de la rusofobia. Son todas estas narrativas, insisto, que buscan presentar estas realidades de manera falsificada, de manera dicotómica. En el caso específico del relato o de la narrativa islamofóbica, se presenta a los musulmanes como bárbaros, violentos y criminales. Se les presenta por parte de la industria cultural y como parte de esa batalla cultural en desarrollo permanente, como criminales y como terroristas específicamente. Es el término preferido, el término que más se usa en estos casos. En este caso, bueno, también si uno se asoma al mundo de los medios europeos, se les presenta como migrantes invasores a los musulmanes que le quitan el trabajo y los recursos económicos a los europeos. Es toda esta narrativa que se presenta y que busca naturalizarse. Tiene todo ese respaldo de la industria particular, de la industria cultural, particularmente de todas esas series, de las películas que vienen de Hollywood y que nos presentan entonces esta separación entre nosotros y ellos, los buenos y los malos. Creo que estamos entonces, como parte de la lucha antiimperialista, en ese reto de producir desde el campo de la comunicación y la cultura, dar la batalla cultural suficiente y necesaria, que por cierto, hoy se concentra en estos aparatos, en la pantalla de teléfonos, en las computadoras y otros dispositivos electrónicos, para buscar vencer la islamofobia que tiene en ese espacio, que tiene en ese mundo de la comunicación y la cultura como su escenario predilecto, su escenario establecido. Cuando uno se revisa alguna literatura o la literatura importante que circula en relación con la lucha contra la islamofobia, encontramos que todas las recomendaciones que se hacen, sobre todo para que desde los medios, la escuela, los centros educativos, vamos a incluir las organizaciones populares, las organizaciones políticas. Todo eso conforma un tejido social que es clave en esta lucha en contra de la islamofobia, ¿verdad? Que es lo que estamos acá, sobre lo que estamos conversando en este momento. Y lo recomendable sería resemantizar el Islam como religión de paz y de justicia social, y en todo caso para que sea vista, aceptada entre nosotros, digo en particular en América Latina, en nuestro caso en Venezuela y en nuestros países vecinos, como una religión de paz y de justicia, como efectivamente lo es, o como efectivamente lo son otras religiones, y quitar de encima toda esta discurso difamatorio que se hace en contra de los musulmanes. Se trata de hacer todo eso y cuestionar los mecanismos y las dinámicas sociales que criminalizan y patologizan poblaciones enteras en función de su cultura, de su raza, de su etnia o de su fe, porque en definitiva se trata de construir otro mundo es posible, ¿no? Se ha dicho en los foros sociales mundiales. Entonces, ese otro mundo, nosotros tenemos que tener la capacidad de vencer estos prejuicios y de vencer esa lectura interesada que en este caso afecta al mundo musulmán. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, todas las narrativas actuales en contra de Rusia, por ejemplo, también tendríamos que allí dar esta batalla y hacerlo. Cabría aquí, finalmente, añadir lo importante que resulta y lo enriquecedor, ¿verdad? Que es lo que he visto que has hecho ahora, María Fernanda, al poner música del Islam, es
sobre los aportes de los musulmanes que se pierden de vista, pero que precisamente como resultado de la islamofobia quedan ocultos, quedan tapiados y no son ni siquiera apreciados. Pero basta con decir de manera casi anecdótica lo que significan los aportes en matemáticas, en álgebra, donde estamos usando números arábicos y una teoría de números árabes y o musulmanes, porque hasta ese momento lo que se usaba, hasta determinado momento lo que se usaba eran los números romanos. Y así cuando se explora todo lo que viene de todos estos aportes musulmanes, vamos a encontrar en la gastronomía, en la cultura, los aportes para la música, los aportes para la producción de alimentos. Todo eso también, de eso también tendríamos que hablar para que se produzca una comunión de nuestra parte de latinoamericana con estos aportes musulmanes. Adelante, Seyes, y luego Elkin. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Primero que todo, un gran saludo para todos los compañeros que están presentes. Grandes bendiciones para todos. Feliz Ramadán, aunque no soy musulmán, pero soy una persona que, bueno, somos diversos y tenemos principio de respeto hacia las otras culturas y bueno, desde esta trinchera comunera damos la gracia a este espacio y a todos los compañeros que hacen vida en este espacio. Bueno, hablando sobre la islamofobia, es un tema el cual podemos llamar que es un tema a nivel mundial desde hace muchas décadas. Lamentablemente, cuando yo viví en otras latitudes, por mi característica de latino, me decían paquí. Es un término ofensivo el cual utilizan en Europa. Viví algún tiempo y bueno, fui discriminado y sentí lo mismo que hubiera sentido un musulmán siendo un venezolano que estaba en otras latitudes. En esas otras latitudes pude compartir con muchas personas musulmanas, disfrutar del Ramadán, de comer en la noche, no en el día, seguir esas costumbres tan bonitas y tan de tanto aprendizaje que podemos tener de otras culturas, teniendo presente que nosotros tal vez no podamos comulgar con esa religión porque tenemos otro tipo de sentir en nuestra tierra. Es decir, nosotros aquí en Venezuela, bueno, nuestra religión predominante viene siendo la católica, más no soy católico, pero es como las cosas que nos sembraron desde pequeños. Igualmente, yo hago un llamado a todos nosotros de que respetemos nuestra diversidad y que podamos entendernos entre nosotros mismos, porque entre toda esta diversidad tendremos un punto en común, el cual es el bienestar colectivo y el pensamiento socialista entre todos. Con estas palabras me despido y le doy muchas gracias a todos los presentes de esta plataforma. Mi nombre es Conuco, Colectivo Resistencia y Rebelión del Frente Nacional de Colectivos Revolucionarios, Sergio Rodríguez. Estamos a la orden en Caracas, en el 23, y cuando quieran un apoyo, nosotros estaremos ahí. Gracias. Bueno, maravilloso sentir en este espacio la presencia del compañero Sergio Rodríguez, asesinado vilmente por la Cuarta República, líder del 23 de enero y también muy vinculado a la Universidad Central de Venezuela. Bien, esto lo estoy tomando de la agencia Anadolu y el titular sería: décadas después del 11 de septiembre, los musulmanes continúan luchando contra la islamofobia en Estados Unidos. Los musulmanes estadounidenses continúan luchando contra la islamofobia más de 2 décadas después del 11 de septiembre de 2001. Y abre comillas, los musulmanes siguen siendo objeto de odio, intimidación y discriminación como resultado de los estereotipos que perpetuaron los islamófobos y los medios de comunicación en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre, denunció Hussan Aylosh, director ejecutivo del capítulo de Los Ángeles del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas. Aylosh aseguró que la agencia Anadolu, que organizaciones como LOCAIR, que es la de relaciones, el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicos,
han ayudado a hacer tremendos avances en la lucha contra las narrativas perpetuadas por organizaciones e individuos que se benefician de la islamofobia. Pero todavía hay información errónea que alimenta el odio que se difunde en línea. Según las estadísticas del FBI, los crímenes de odio contra los musulmanes se dispararon inmediatamente después del 11 de septiembre, al aumentar en un 1.617% entre el 2000 y el 2001. Estos factores combinados crearon un ambiente volátil para los musulmanes y cualquier otra persona percibida como el otro. La desafortunada realidad es que hay personas y organizaciones que se benefician de perpetuar la islamofobia, la intolerancia y la guerra. Me quería leer un poco este artículo porque definitivamente después del 11 de septiembre hubo un cambio radical sobre la percepción sobre el Islam, sobre los musulmanes, sobre el mundo árabe, y además que estuvo apoyada por discursos de odios traídos desde los medios de comunicación establecidos, los hegemónicos, y además que es una relación que viene dada desde Hollywood con incidencia directa de los departamentos de Estado, del Departamento de Estado. Y bueno, quería hacer eso, no sé si contribuye un aporte. Por supuesto que sí, Verusca, muy interesante. Bueno, mira, Elkin nos estaba haciendo una comparación de cómo mientras el occidente se encontraba en pleno medioevo, el mundo islámico, por el contrario, estaba en su edad de oro. María Fernanda, para hacer una puntualización mientras logramos la conexión de Elkin, cuando hablamos del Islam, de lo musulmán, como resultado de la islamofobia, se opaca mucho esa cultura y ese mundo, ¿verdad? O sea, porque se presenta una lectura muy, muy parcial del mundo. Y resulta que el Islam es la segunda religión más grande después del planeta, digamos así, después del cristianismo. Incluso esa afirmación puede hasta ser discutible, porque el Islam tiene más de 2.000 millones de seguidores que se calcula representan casi el 25% de la población mundial. Entonces, como sabemos, de las religiones monoteístas que hay, principales, el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, el Islam está entre una de las principales. Y lo otro que decía Elki, bueno, sobre los aportes, ¿no? Los aportes matemáticos, científicos, se considera que el mundo musulmán influyó de manera determinante en el diseño arquitectónico, en la planificación urbana, en las artes decorativas. Y cabe siempre este ejemplo sobre cómo los números que usamos son de origen árabe y o musulmán, digamos así. Entonces, todo esto es también, cabe el comentario para resaltar la presencia de lo musulmán que hemos insistido en esta conversación. Siempre existe el intento de aplastarlo y de minimizarlo en el mundo occidental. Vamos a cerrar este espacio después de haber escuchado a Verusca, a Orlando, a Conuco y también en parte a Elkin, que lamentablemente, bueno, se le cortó la señal. Recordando que todas estas fobias son argumento para la conquista, para el poder, para la hegemonía sobre nuestros pueblos. La islamofobia, la xenofobia, la rusofobia son también hermanas del racismo, de la homofobia, del machismo, de todas las formas de discriminación. Y estas formas de discriminación, por supuesto, son fundamento de la guerra, de la violencia, de la explotación, y para nada pueden estar en boca de quienes defendemos la paz, de quienes defendemos la solidaridad como un valor fundamental de la humanidad, y mucho menos de quienes nos sentimos revolucionarios y revolucionarias y que efectivamente tratamos cada día de construir un mundo mejor. Así que nos sumamos hoy brevemente a este día de lucha contra la islamofobia, invitándoles a conocer la cultura de Asia Occidental y
romper definitivamente con todos estos discursos que las grandes corporaciones mediáticas y la industria del entretenimiento quiere sembrarnos para seguir justificando el sostén del imperialismo, el sostén del discurso hegemónico. Huele a azufre, medio de comunicación contrahegemónica para construir la paz, por supuesto, se suma al Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y yo creo que vale la pena que en honor a este pueblo mayoritariamente musulmán que está siendo hoy masacrado, aún estando en medio del Ramadán, una de las más interesantes y hermosas celebraciones en las que, como nos decía el compañero, en la noche se comparten los banquetes, el día se dedica al ayuno y a la oración, y en la noche es un espacio de compartir familiar y colectivo. Bueno, en medio de esto, el pueblo palestino está siendo masacrado, así que nos vamos a despedir de nuevo con la canción Palestina Libre. Un abrazo para todos y todas quienes nos han escuchado el día de hoy. Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har odlat jorden. Och vi har skördat vetet. Och vi har skördat vetet. Vi har plockat citronerna. Och vi har plockat citronerna. Och pressat oliverna. Och pressat oliverna. Och hela världen känner till vår jord. Och hela världen känner till vår jord. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har kastat stenar på. Och vi har kastat stenar på. Soldater och poliser. Soldater och poliser. Och vi har skjutit raketer. Och vi har skjutit raketer. Mot våra fiender. Mot våra fiender. Och hela världen känner till vår kamp. Och hela världen känner till vår kamp. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi ska befria vårt land. Och vi ska befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi ska bygga upp vårt land. Och vi ska bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina. Viva Palestina, derrotemos al sionismo, abajo el imperialismo. Feliz Ramadán para todos y todas, particularmente para el amado y digno pueblo palestino. Un abrazo.